Buenas tardes, Ángel. Buenas tardes, Carmen. Cuando tú coges una guitarra se convierte casi en una prolongación de tus manos. Los críticos hablan de expresividad, riqueza de tonos, nobleza de sentimientos, amplitud de repertorio, en fin, maestro. Ángel, ¿cuándo y cómo empezaste a tocar la guitarra? Podríamos hablar que empecé a tocarlo alrededor de los 5 o 6 años, pero ese fue mi primer encuentro con el instrumento. Tocaba algunas piececitas, acompañamiento de canciones y eso, pero ya seriamente fue a los 13 años que organicé mi banda de rock, y yo creo que desde ese momento podría decir yo que ya estaba tocando la guitarra. ¿La tocaba alguien en tu familia o fue...? Uno de mis hermanos tocaba la guitarra. Mi abuelo tocaba el violonchelo, al cual nunca lo escuché tocar, pero no había mucha tradición musical en mi familia. Ángel, ser un maestro de la guitarra es un camino largo y a veces imagino que también es duro. ¿Qué ha sido lo más difícil en todos tus años de formación? Has pasado por los conservatorios de México, de Madrid, de París. Es muy difícil tratar de obtener de la guitarra española un sonido nuevo o algo nuevo, algo que pudiera satisfacer mis necesidades de interpretación. Y yo creo que eso fue el camino más difícil, conjugar todos los conocimientos que adquirí y llevarlo al momento en el que ya pude decir, bueno, ahora voy a grabar, porque ya creo que tengo algo que puede sonar diferente, estoy aportando algo. Creo que eso es lo más difícil, no solo para mí, creo que es lo más difícil para todo músico. Has sido 5 veces ganador del Premio de las Artes en México, que se otorga por el Consejo de Cultura y de las Artes del país, y también has ganado otros premios internacionales. ¿Los premios que te conceden en México saben distinto? Estos premios me consolidaron cierta parte de grabaciones que no hubiese podido hacer para alguna marca disquera. Yo las hice y después fueron adquiridas por las marcas disqueras. Creo que es válido en ese punto. Por el hecho de competencia, no hay manera de medir el arte. Es muy... Si hay 10 concursantes y gana uno, no sabemos exactamente. Yo no diría que es el mejor. Se ha tomado ya esto como Olympic, como las Olimpiadas, y que si ganó el concurso tal, es el mejor. En el arte no sabemos. Es cuestión de opiniones. El público es el que está ahí para decidir. Oye, y hablando de público, yo no sé si es verdad o mentira, pero hay artistas que hablan de diferentes tipos de público. El público en Estados Unidos, el público en Latinoamérica, el público en Asia. Te podría decir que aquí en Irlanda es muy severo el público. No he visto... ¿Un público severo? El de Irlanda. Sí, pero ¿qué hace un público severo? Hace un juicio, pero para emitir un juicio necesitas saber. Lo que tenemos en Irlanda muy claramente es que la mayor parte de las familias poseen 2 o 3 músicos a nivel profesional o que tocan música popular de alto grado de complejidad. Entonces tienen un cierto nivel auditivo desde que crecen con la música. Los cantantes son muy buenos, sí tienen un conocimiento en general para evaluar la música. Y es de los pocos países en los cuales yo he estado presente que en el intervalo la gente se va. Eso me ha chocado mucho porque no lo había visto. He vivido en Alemania y con toda esa historia que dicen que tienen, los he visto quedarse en pésimos conciertos. Lo he visto en París igual, en México, que la gente se queda en los peores conciertos posibles y al final dicen qué bueno estuvo. Entonces, sí hay diferencia en los públicos. Se toca no para que le guste al público. La idea del intérprete es muy simple, pero para llevarlo a cabo requiere una complejidad de conocimientos. Si ponemos, por ejemplo, el que hace las traducciones instantáneas en las Naciones Unidas, bueno, su deber es que lo que dice alguien en un idioma sea traducido a otro idioma lo más claramente posible, sin dañar el contenido. Bueno, eso es lo que tratamos de hacer los intérpretes de la música.
leer una partitura, analizarla, tenerla en la mente, tratar de concebir lo que el compositor quiso cuando la escribió y transmitirla lo más claramente posible al público. Tocas música clásica y también tocas flamenco. En alguna biografía has dicho que el flamenco está en tus venas. ¿Por qué? Bueno, yo nací en México, pero por parte de mi padre toda su familia es española. Y por parte de mi madre solamente su padre no es español. Y yo crecí con la música de la española toda mi vida. Crecí en México, pero es pues, cuplés, fandangos. Eso era de todos los días, ¿no? Utilizamos la música para crear emociones, pero también utilizamos la música en distintos estados de ánimos. Podemos estar tristes, contentos, alegres. En tu caso, no solamente puedes poner música, sino que tú puedes tocar música, depende de tu estado de ánimo. ¿Qué tipo de música toca a Ángel cuando está triste, por ejemplo? Es muy difícil tocar cuando uno está triste. Pero hay algunas obras que son más melancólicas que otras. Realmente, cuando está uno inmerso en el arte, en el mundo de los sentimientos y de los sentidos, tiene que estar uno muy, muy bien enfocado. Para mí los estados de tristeza han dejado de existir hace muchos años. Entonces no toco cuando estoy triste porque normalmente no estoy triste. Puedo estar un poco más apático, un poco más negativo, más nostálgico. Y ahí sí, si me toca la nostalgia, pues voy a tocar Granada o algo así, Recuerdos de la Alhambra. Pero no en estado triste, hace mucho que no estoy en estado triste. Y sería muy difícil tocar en estado triste. Cuando estás alegre, pues está bien. Cuando uno ve la música, se ve de diferentes maneras. He estado hablando con amigos que tocan jazz, y para ellos el instinto de tocar el jazz es diferente que para mí. Para mí, yo soy solamente un intérprete. Y el estímulo que ellos tienen para tocar la música proviene de diferentes fuentes que proviene de la mía. La mía proviene de un espacio donde mi trabajo de codificación del hermetismo musical es más filosófico. Y el jazzista es más como tú lo expusiste. Si están felices o están tristes, cómo van a tocar y qué repertorio van a escoger. Porque les sale en el momento, lo están haciendo ahí. En mi caso no, en mi caso todo esto está muy, muy planeado y muy estudiado. Y requiere creo que sí, sin temor a equivocarme, de mucho, mucho más estudio y adentramiento en lo que es la filosofía de la música y de la interpretación, sin mencionar cada particular obra. La música es un tipo de lenguaje. ¿Has utilizado muchas veces la música para decir algo que no podías decir con palabras? Bueno, eso casi es permanente. Yo te podría decir que el trabajo que yo hago con la guitarra española, son cosas que no puedo decir, que las podría decir si fuese poeta, pero no lo soy. Entonces tengo que recurrir al instrumento y recurrir a cierto tipo de repertorio. O sea, desde hace alrededor de 15 o cerca de 20 años, únicamente toco repertorio español y de ciertos compositores. Porque habiendo ya pasado por casi todo lo que se puede tocar en la guitarra, tuve que decidir que no se puede hacer todo. O sea, no se puede tocar el renacimiento, barroco, romántico, clásico, moderno, contemporáneo, porque entonces está tocado todo a medias. Que cada uno de estos estilos requiere de una gran concentración y de una cantidad de información que no alcanzaría una vida para recopilar y después transmitirla. Entonces decidí primero música española. Entonces sí, solo tocaba música española desde hace muchos, muchos años, de todos los estilos. Y luego dije, no, me tengo que aún reducir más. Dije, bueno, voy a tocar la música que es posible tocar en la guitarra, música española, pero como no hay tanta música española para la guitarra, dije,
dije, bueno, entonces también voy a escoger algunos de los que son tradicionalmente han sido transcritos para la guitarra, como Albéniz, Granados, Malats. Y eso es lo que yo toco desde, bueno, como dejas, hace cerca de 20 años. La guitarra española tiene una historia muy grande. Son casi 500 años de historia recopilada históricamente. Digo, es una creación del idioma, pero digo, me refiero en testimonios, en libros, en archivos. Son desde los vihuelistas, desde 1536, y puede llegar un poco antes. O sea, hay testimonios desde el siglo IX, del primer árabe que llegó a Córdoba con un ud, y ahí empieza la historia en España de la guitarra. Pero ya había uds en otras partes, sí. Lo que sucede es que en España sí hubo una evolución. Con el establecimiento de los libros para vihuela, no solo se habla de la música. Es muy interesante que en esos libros para vihuela se establecen por primera vez ciertos órdenes que van a ser copiados muchos años después por todos los demás músicos. Son los primeros libros didácticos para enseñar a cómo tocar un instrumento en orden cronológico. Pero luego, después de unos 40 y algo de años de publicaciones, se pierde, no hay nada. Pero hay otro instrumento que toma la estafeta y continúa. La guitarra renacentista de 4 órdenes se transforma en una guitarra barroca, que alguien le pone una quinta cuerda y florece. Pero la necesidad de tocar un instrumento con 5 cuerdas. Y luego la construcción se altera y siguen ahí. La tapa armónica estaba generalmente hecha muy gruesa para soportar la tensión de las cuerdas. Pero los constructores españoles decidieron que si se ponían pequeños trozos de madera sobre la tapa podría ser más delgada, y que esas varillas que corren de lado a lado del cuerpo de la guitarra sostendrían la tapa armónica para hacerla vibrar más y producir mejores sonidos. Bueno, poco a poco eso va incrementándose. No se hace general hasta el año 800, por ahí, finales del 700, cuando ya alguien dice, bueno, esto tiene que ser generalizado, porque la tapa armónica no puede estar de otra manera, sino tiene que sonar mejor. Estamos hablando ahí de los autores Fernando Sor, y luego él se muere, y en el 800 y algo aparece Antonio de Torres en Almería, construyendo guitarras. Es muy curioso que él no usa al principio el abanico, y un día él mismo dice, vamos a hacer una prueba con esta nueva disposición de estas varetas. Y bueno, está haciendo experimentos con una guitarrita. Las guitarras eran muy pequeñas, muy de cuerpo muy alargado, muy pequeño. Y es Francisco Tárrega que se aproxima a Antonio Torres para pedirle un instrumento más grande para poder tocar más, para tocar otro tipo de música, con más sonidos. Y eso es cuando Antonio Torres demuestra, hace una guitarra más grande, que es las medidas de la guitarra que conocemos, con esas varetas que se llama abanico, en la tapa armónica, en la cual pasa de ser, por ejemplo, eran algo así como 1 centímetro y algo de espesor, a 2 milímetros, donde todo vibra. Y en base a los métodos de guitarra de aguado de Fernando Sor, en el cual el aguado en los finales del 700 dice que en la guitarra se puede imitar todos los sonidos de cualquiera de los instrumentos orquestales. Entonces había una necesidad de tener una guitarra que produjera esos sonidos. Pues un día la tiene Francisco Tárrega. Entonces se crean sonidos. Entonces la diferencia es fenomenal. A partir de ese momento, el único instrumento que se construye en Europa es la guitarra española. Que antes de eso había guitarras en cada uno de los países. La guitarra rusa, la guitarra francesa, la guitarra italiana, la guitarra inglesa. Ahí se transforma todo. Desde ese año de los 850 y algo hasta nuestros días, la guitarra de concierto es la guitarra española. Y eso es por la tapa. Pero lo curioso es que todo esto, estas facilidades que da esa tapa armónica, deben de ser aprovechadas por la mano derecha del guitarrista. Hay muy poca gente que lo haya hecho. Lo hizo Andrés Segovia, que fue el primero que... Probablemente lo hizo también Francisco Tárrega. Y Segovia solo lo aprendió de Tárrega. Tenemos Pujol, que menciona todos esos datos, Emilio Pujol. Pero
pasan los años y el único que sale al quite es Julian Bream. Y Julian Bream es el llanero solitario. Después de Segovia se muere y el único que maneja la tapa armónica cuidadosamente para producir distintos colores es Julian Bream. Y luego, como yo soy heredero también de la tradición de Tárrega, pues yo sigo eso también. Yo lo que hago con la guitarra es explotar al máximo la guitarra española. Todos los timbres y colores y hacer la guitarra expresarse. Porque, digo, hay una cantidad de cosas que suenan en la guitarra que están ahí para que se hagan. La evolución de 500 años del instrumento fue por necesidades del músico de hacer música. Que lleguemos a hoy en día en donde hay guitarristas, la mayoría que no mueven la mano derecha y se quedan en un solo lugar, es contradictorio a la historia de la guitarra española. ¿Sigue siendo la guitarra española un instrumento que se quiere aprender con más frecuencia, por ejemplo, que un piano o un violín? Yo creo que es el instrumento que se sigue aprendiendo más en el mundo por muchas circunstancias. No es tan caro, es portable y mismo que después la técnica que se aprende en la guitarra se utiliza para tocar música electrónica, o sea, la guitarra eléctrica o el jazz o el blues o el rock. Sigue siendo la guitarra española el principio de todo y es el instrumento más popular del mundo. Ángel, muchísimas gracias, no solamente por transmitirnos el sentimiento con el que tocas la guitarra, sino toda esta información histórica que nos ha servido de gran ayuda. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias, Carmen.